hecho de que hubiese todos aquellos que estén cansados, sedientos, vengan a mí, dice el Señor. Pensaste que nunca podrías ese pecado dejar. Pensaste que nadie querría ayudarte esa carga a llevar, pero siempre todos aquellos que estén cansados, sedientos, vengan a mí, dice el Señor. Pensaste que nunca podrías ese pecado dejar. Pensaste que nadie querría ayudarte esa carga a llevar, pero siempre aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Puedes sentir tu presencia
aquí, puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú Buenas, buenas, queridos amigos. Bendiciones. Señor me lo bendiga. A todos los que están aquí presentes, bendiciones, amigos, hermanos, familiares. Ya estamos pronto a empezar el estudio bíblico del día de hoy.
7:25. 7:25, hora de Panamá. Estudio bíblico, ya faltan 5 minutos para que piense el estudio bíblico. Lo que sí, les voy aclarando a los que están aquí el día de hoy, que el estudio bíblico tiene una modalidad diferente el día de hoy. El estudio bíblico está presentado por el pastor, uno de los pastores de la Iglesia Bautista La Boca, el pastor Guillermo Torres. Ha sido preparado por él y que por cuestiones de técnicas no lo puedo hacer en vivo, pero que preparó un compendio completo y está condensado todo en un video. Y al final, como todos los demás estudios, va a ser una ronda de preguntas. Las preguntas son para cada quien. Las responden para sí mismo o si quieren compartir su respuesta, bienvenido sea. Pero antemano lo que deseamos es que el Señor les brinde dirección, les brinde sabiduría, les brinde entendimiento a cada uno de ustedes. Fijarse siempre en lo que quiere decir el Señor a cada uno de nosotros. El Señor Él nos habla según nuestras necesidades. Bienvenido, pastor. Ya estamos a punto de empezar. Voy a compartir primero un pequeño eslogan de la campaña o una presentación de lo que es la campaña de esta Semana Santa. Esto. Okay. Qué hermoso. Todos aquellos que estén cansados, sedientos, vengan a mí, dice el Señor. Pensaste que nunca podrías ese pecado dejar. Pensaste que nadie querría ayudarte esa carga a llevar, pero siempre Buenas, buenas. Llegando todo el personal completo. Vamos. Bendiciones a todos, bendiciones. Un gusto verles. A todos, familiares, amigos, hermanos. Bendiciones. Ya faltarían. ¿Quién está ahí, hermana Lizzy? Sí, la hermana Lizzy, pero no ha logrado conectar el audio. Necesito que conecte el audio por si quiere participar, pero Dios permita. Está la hermana Lizzy, el pastor, ahorita estaba el hermano Blas, salió un Lizzy, momento. ¿usted me oye? Ella va en un bus, Ah, está en la calle, va en un bus, está aprovechando la hora porque piensa que no iba a alcanzar al estudio bíblico a la hora. bueno. Me imagino que era para su casa. Bueno, ya damos inicio al estudio bíblico del día de hoy. Hermano Willy, usted vamos por aquí. Sea usted, hermano Willy, el que nos guíe en oración y entregue el estudio bíblico del día de hoy para que el Señor obre en la vida de nosotros, de todos los hermanos y de aquellas personas que han de ser agregadas al reino de Dios. Ok,
Vamos a orar, hermanos. Elevemos nuestra oración delante de Dios. Dios, Padre bueno, alabamos y bendecimos tu nombre en esta noche, Señor, y te damos infinitas gracias. Porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que podemos tener todos nosotros, este grupo de tus hijos que estamos aquí, Señor, alrededor de tu palabra, Señor, para que ella nos hable, nos enseñe, edifique nuestras vidas espirituales y también, Señor, bendiga las vidas de cada uno de los que aquí estamos participando. Y al igual que el resto de nuestros hermanos de la Iglesia Bautista La Boca, amigos e invitados. Señor, sé tú en este momento, tu Santo Espíritu obrando en la vida de cada uno de nosotros. Que este estudio bíblico, Señor, sea de edificación en nuestras vidas. Y te damos infinitas gracias por el privilegio que tú nos das como hijos tuyos de poder acercarnos a tu palabra y que ella nos hable. Que el material preparado por el hermano Guillermo, Señor, sea de bendición a nuestras vidas. Te pedimos también por él, por sus necesidades y por todos los que estamos aquí reunidos y los que habrán de irse reuniendo en la medida que vayamos avanzando. Así que Dios, ponemos esto en tus manos, alabamos y bendecimos tu nombre. Te damos infinitas gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 amén. Bueno, sin dar más preámbulo, vamos a proceder a colocar el video del estudio preparado por el pastor Guillermo Torres. Muy buenas noches, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a tener el pequeño estudio bíblico en el día de hoy. Podríamos ponerle como título: La mera religión no basta, o no vivas una religión sino un verdadero cristianismo. Y nos vamos a basar en el libro de Juan capítulo 3, versículo del 1 al 21. Vamos a leerlo hasta el 22, y vamos a entender un poquito sobre la enseñanza que Dios le dio a Nicodemo. Dice así la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo y no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales?
Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo, a su Hijo al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judá, y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan, capítulo 3, del 1 al 22. Vamos a tener una palabra de oración. ¿No? Señor No sé. eterno, Sí. Dios nuestro, No sé. te alabamos, te honramos, Señor, No se leía el texto, por ¿no? tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que nos capacites a aprender cada día más tu palabra. Nos dé la sabiduría de vida, Señor, a conocer la profundidad de esta enseñanza que le dio Jesús a Nicodemo. Señor, toca nuestras vidas a vivir un verdadero cristianismo y a no ser un religioso más, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo. Llénanos de ti cada día. Y que aprendamos cada día lo hermoso, Señor, que es estar contigo. Que no hay otra cosa que valga más que vivir en tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, para empezar, tendríamos que ir conociendo ciertas cositas de este capítulo 3, y nos habla de un señor que se llama Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Dice que el nombre Nicodemo significa conquistador de un pueblo. Se le menciona únicamente en el cuarto evangelio, donde se le describe como un fariseo y principal de los judíos. Era miembro del Sanedrín, que visitó a Jesús de noche. Parece haber sido un hombre sincero que fue atraído por el carácter y la enseñanza de Jesús, pero que tenía su interés quería conocer a Jesús, pero tenía un poquito de temor de que su persona conocida en el área, fuera vista por otros de su mismo grupo, que él no quería que fuera visto. Tenía muchas inquietudes, Nicodemo. Llegó a un punto que no podía entender las metáforas espirituales que empleó Jesús para enseñarles. A Nicodemo, además lo vemos aquí en el capítulo 3, lo vamos a ver en el capítulo 7, lo menciona nuevamente Juan, y por último, más adelante lo vamos a ver en el capítulo 19, cuando él llevó una cantidad de especies para que embalsamaran el cuerpo de Jesús. Ese era Nicodemo.
dice que él era miembro de la Corte Suprema de los Judíos, llamado como el Sanedrín. Una de las inquietudes de Nicodemo era que él quería saber sobre cómo llegar a ser parte del reino de Dios. ¿Ve? Como dije, se le acerca a Jesús de noche y tienes muchas inquietudes, ¿no? No sabemos si él salió con esas inquietudes después que tuvo este encuentro con Jesús, pero yo creo que no, yo creo que él salió totalmente diferente. Y vamos a ver el desarrollo de esto. ¿Qué era el reino de Dios? Los judíos habían esperado el reino mesiánico por muchos siglos. En los días de Jesús ellos tenían un concepto político y materialista de dicho reino. Esperaban que el Mesías viniera para comenzar un reino que venciera a otros y que ese reino gobernaría todo el mundo. Ese era el concepto que tenían en ese momento. En contraste con esta idea, Jesús enseñaba que el reino de Dios era algo diferente, que el reino de Dios comenzaría en sus vidas, en cada persona, que el reino de Dios era cuando una persona iba a permitir que entrara Dios en sus vidas y que iba a ser gobernado por Dios. En estos tiempos presentes, el reino de Dios significa la comunidad de los redimidos y que cada seguidor de Jesús pertenece a ella. La culminación del reino de Dios está relacionada con la segunda venida de Cristo. ¿Qué entendemos por nacer de nuevo? Significa el principio de la vida espiritual, sin la cual ninguna persona llega a ser creyente o cristiano. Jesús le habló del nacimiento físico a Nicodemo para aclarar esta experiencia espiritual que él no entendía. Nacer de nuevo. El nacer de nuevo, todos aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, hemos tenido esta experiencia, esta obra divina, esta obra milagrosa, esta obra misteriosa que nos transforma nuestra vida, que transforma la vida de todos aquellos que se entregan a la vida de Cristo y les hace partícipe en el reino de Dios para siempre. Decimos que es divina, que es milagrosa y que es misteriosa, pero lo que sí entendemos es que donde entra Jesús a nuestras vidas hay un cambio total en nuestras vidas. Hay una expresión que se ve por ahí, que dice la expresión hijo de hombre. Jesús se identifica con este título con referencia a cualquier otro. Y esto viene del libro de Daniel capítulo 7 versículo 13, donde Daniel se refiere a una persona que viene en las nubes del cielo y él le llama como un hijo de hombre. Y según la profecía, el Mesías usaría este título y tendría al final del dominio sobre toda la humanidad. El libro de Marcos es uno de los libros que más menciona esta expresión, hijo del hombre. Y entendemos que a Jesús le gustaba que le dijeran a él, le hicieran una referencia como el hijo del hombre, ¿no? Jesús usaba el título con referencia a su sufrimiento y a su muerte. Jesús es el Hijo de Dios encarnado. Llegó a identificarse con la raza humana y por eso murió por ella. Observemos que Nicodemo tenía su religión, pero su vida estaba vacía. No conocía ni tenía paz en su corazón. Esa paz que viene de Dios, la paz que da el perdón de Dios. Él no se sentía seguro de su salvación. Y esto es importante, sentirse seguro de lo que uno ha creído,
¿no? Y mucha gente, muchos creyentes no tienen seguridad de su salvación. Pero bueno, al final vamos a retomar este tema de la seguridad de salvación. Usted tiene que estar seguro de su salvación desde ya, desde este momento. No cuando va a morir, no cuando ya usted va al final, entonces va a tomar una decisión. No, de ahora en este tiempo usted tiene que estar seguro de su salvación. Y la vida de Nicodemo demostraba más que era una vida religiosa que una vida, una experiencia personal con Dios. La pregunta es perentoria en este momento. ¿Eres tú un cristiano nacido de nuevo? ¿O eres tú un religioso más en este mundo? ¿Eres tú un cristiano nacido de nuevo? ¿Naciste en el Espíritu, como dice Jesús a Nicodemo? ¿O eres más un religioso con creencias filosóficas y morales? Pues Dios quiere que tú tengas ese encuentro con Él y que Él te va a dar la seguridad de salvación. Todo indica que las señales que Jesús estaba dando, sus enseñanzas, le llamaron la atención a Nicodemo. Fíjense que Nicodemo era un rabí, un maestro de la ley, ¿no? Y todo indica que le impresionó lo que Jesús estaba diciendo. Le impresionó lo que Jesús estaba diciendo, ¿no? O lo que Jesús estaba enseñando. Entonces se acercó de noche, ¿no? Se acercó de noche, ¿no? Dice, la palabra rabí significa grande. Y con el tiempo llegó a usarse para describirse a una persona que ocupaba una posición respetada, rabí. Empezó como esta palabra significaba mi gran. Se usaba para dirigirse a una persona en forma reverencial. En el siglo II antes de Cristo, el vocablo ya se usaba para describir al maestro y rabí como la forma respetuosa de dirigirse a alguien como mi gran maestro, mi gran maestro. Y Nicodemo se le acerca a Jesús y le dice de noche, rabí, mi gran maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Mi gran maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Una confrontación tiene Nicodemo con Jesús, ¿no? De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, o sea, tú podrías ser un gran maestro, pero si tú no tienes ese encuentro con Dios, de nada sirve. Nicodemo tenía muchas inquietudes y se atrevió a ir a conversar con Jesús. Y sobre todo, la pregunta era cómo entrar al reino de Dios. Y Jesús le lleva o lo confronta a ser partícipe de este reino a través de la sencillez de la enseñanza, ¿no? Y entonces Jesús más o menos le quiso decir, si quieres entrar al reino de Dios, tienes que nacer de nuevo.
y formarás parte del reino de Dios. Y vas a ser no solo parte del reino de Dios, sino vas a ser parte de la gran familia de Dios. Jesús compara el hecho de nacer de nuevo con el nacimiento carnal. Nicodemo no entendía la palabra de Jesús y repitió su deseo de comprenderlo. Es más, le riposta haciéndole otra pregunta. Jesús le dice que lo importante no era entenderlo, sino experimentarlo, vivirlo, tener una experiencia tan real y tan inexplicable como el viento. Y eso solo lo hace la obra de Jesús. Eso solo la hace la obra del Espíritu Santo de Dios en la vida de las personas que confían en Él. Jesús hace referencia a parte de la historia de Israel, hablándole de un momento crucial allá del pueblo de Israel en el libro de Hechos, perdón, en el libro de Números, discúlpenme, en el libro de Números, ¿no? 21, 4 al 9. Pero voy a leerles aquí en Juan capítulo 3, 12. Si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, y el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 12 al 15. Jesús da un ejemplo de lo que pasó con Moisés allá en el libro de Números, capítulo 21, 4 al 9, cuando tenían que levantar una serpiente, ¿no? Pues, y la gente tenía que tirar su mirada hacia la serpiente y salvarse o sanarse. Pero aquí Jesús hace referencia de que Él tendría que subir, ¿no? Y morir, subir y después venir de nuevo. Y esto es interesante porque al final lo vamos a ver. El amor de Dios es inexplicable. No es como el amor entre los seres humanos que aman a los que le aman. Dios ama a aquellos que le ha dado la espalda, aquellos que andan en vidas difíciles, que andan en travesuras. Dios ama a todas estas personas. Dios ama a aquellos que viven vidas sin leyes. Y este es el amor, o es la base del amor de Dios. Dios ofrece salvación a todo ser humano. Dios ofrece salvación a todo ser humano. Solo el amor de Dios, solo el amor divino explica la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Juan capítulo 3, versículo 16. Habla y nos dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que no cree, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado,
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Vamos a entender un poquito esto de Juan 3:16. Vamos a estudiar un poquito este versículo. La magnitud del amor de Dios, porque de tal manera amó, porque de tal manera. Se trata de un amor extraordinario, inconmensurable, que no se puede medir. La palabra inconmensurable. A tal punto llegó su amor por nosotros, que entregó a su único Hijo. El objeto del amor de Dios: amó Dios al mundo. El objeto de su amor es toda la humanidad, no solamente la gente buena. Jesús no solamente viene por los buenos, mentira. Viene por todos, por los pecadores. Jesús ama a todo ser humano, pero además de amar a toda la humanidad, nos ama a cada uno especialmente. La expresión el amor de Dios que ha dado, dice, no es un amor que queda en palabras, sino que se concretó en la entrega de Jesucristo para nuestra salvación. El costo del amor de Dios: a su Hijo unigénito, a su único Hijo, Dios se entregó para morir por nosotros. Hermanos, la salvación es gratuita, pero no es barata. Costó la sangre de Cristo. Él dio su vida para que nosotros tengamos vida, y vida en abundancia. Una vida totalmente diferente y en paz. La amplitud del amor de Dios: para que todo aquel, la salvación es para todos. El amor es universal, solo queda fuera el que se niega a recibirlo. Solo queda aquel que no acepta el amor de Dios. Pero Dios está abriendo sus manos para decir: vengan todos a mí. Vengan a mí. Venid a mí. ¿No? Entonces, solo aquel que no acepta el amor de Dios no puede sentir, no puede vivir y experimentar ese amor. El camino del amor de Dios, que en Él cree. No hay varios caminos hacia Dios, solo hay uno: Jesucristo. Nos apropiamos del amor de Dios y de su salvación depositando nuestra fe en Jesucristo. Tenemos que apropiarnos de ese amor, y Él nos dará la salvación a nuestras vidas. El propósito del amor de Dios: que nadie se pierda. El propósito de Dios no es condenarnos, sino salvarnos. Su finalidad es la vida y no la perdición. Su finalidad es la vida y no la perdición. Que nadie se pierda. La meta del amor de Dios: que tengan vida. Dios es vida. Él quiere que vivamos verdaderamente. Jesucristo vino al mundo, sufrió, murió y resucitó para que tengamos vida. Juan 10:10. Una vida abundante y una vida con propósito. La extensión del amor de Dios: que sea eterna. Una vida abundante que Jesús da se prolonga por la eternidad. Cuando aceptamos a Jesucristo, tenemos la seguridad de que al morir viviremos eternamente
con Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Hermanos, la vida en este mundo es corta. La muerte física es segura. La vida está llena de enfermedades, de dolores, de problemas. Pero Jesús enseña darle a todos la vida eterna. Una vida diferente, una vida de calidad. Sabemos que la muerte física la tenemos que experimentar, que tenemos que morir físicamente, pero estamos seguros de que cuando moramos físicamente vamos a tener esa salvación. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Posiblemente Nicodemo se fue de la presencia de Jesús en aquella noche sin una decisión de ser un seguidor de Jesús. Pero de seguro esas palabras que el rabí, el gran maestro, le dijo, jamás él le iba a olvidar. Más adelante, como dije, vamos a ver a Nicodemos en el capítulo 7 de Juan, 40 al 53 versículos, cuando quisieron arrestar a Jesús y Nicodemo no estuvo de acuerdo. Más adelante también vamos a encontrar a Nicodemo, donde ayuda a José de Arimatea a embalsamar al cuerpo de Jesús, llevando mirra y aloe para embalsamar el cuerpo de Jesús. Todo indica que Nicodemo se volvió un seguidor de Jesús. Al final todo indica que Nicodemo se volvió un seguidor de Jesús. Seguramente que cuando él vio a Jesús colgado en la cruz, vino a su mente la enseñanza que le dio Jesús sobre Números 21, 4 al 9, que dice acá en Juan, capítulo 3, y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Me imagino que Nicodemo pudo asimilar la enseñanza de Jesús del pasado, ahora con lo que él estaba viendo. Amigo que no eres creyente, que quizás seas como Nicodemo religioso o no seas religioso, es importante que tengas ese encuentro con Jesús. Es importante que te encuentres con Jesús y reflexiones sobre las palabras de Jesús. Hay que nacer de nuevo. Y solo Dios, cuando uno tiene ese encuentro real y verdadero con Dios, tenemos un nuevo nacimiento, donde Dios, a través del Espíritu Santo, entra a nuestras vidas, cambia nuestras vidas, nos da la salvación eterna. Importantísimo eso. Tienes que tomar una decisión. Y muchas veces te han hablado sobre esto. No le has tomado importancia, pero es importante que tomes una decisión.
de decirle a Cristo, sí, Señor, yo quiero nacer de nuevo. Amigo creyente, hermano en Cristo, usted tiene que estar seguro de su salvación. Usted tiene que estar seguro de su salvación. Jesús nos salvó para la eternidad. Y usted no puede estar pensando que sí, que no estoy seguro. No. Tienes que tener seguridad de salvación. Y esta es la confianza que tenemos en Dios. Vamos a buscar Primera de Juan. Y esta es la confianza que tenemos en Dios, ¿no? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que nuestras vidas descansen en Dios. Que nuestras vidas descansen en Dios. Y estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Mi oración, hermanos, aquel que por primera vez escucha este estudio, que tenga un encuentro con Jesús, así como lo tuvo Nicodemo. Yo estoy seguro que Nicodemo tuvo que tomar una decisión por Dios, porque lo que él hizo después, lo que él se expuso, es porque él creía en Dios, creía en Jesús. A los creyentes que tengan seguro su salvación, que se sientan seguros de que si Dios nos lleva hoy, nos vamos con Él. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este pequeño estudio. Dios, nos pedimos que bendigas nuestras vidas. Señor, llega a cada mente, a cada corazón, Señor, y que tu palabra nos llene cada día más, Señor. Que en tu palabra nos dé sabiduría en nuestro andar diario, en nuestro caminar diario, Padre. Gracias por tu presencia en nosotros. Gracias porque nos amas. Señor, te pedimos por las decisiones que tenemos que tomar cada uno de nosotros desde hoy en adelante, Padre Santo. Que la gloria tuya sea manifiesta en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Que Dios les bendiga en esta semana y siempre. Amén y amén. Buenas, queridos hermanos. Ya finalizamos lo que es el video del estudio bíblico del día de hoy, que habla acerca de no es una mera religión, la mera religión no basta. Ahora vamos a darle lo que es la dirección aquí tenemos al pastor Guillermo Torres. Pastor Guillermo, ¿cómo está? Bendiciones. Chao.
¿Se me escucha? Sí, sí, se escucha, se Ah, escucha. Perfecto, bendiciones. bueno, aquí escuchando el estudio, dándole gracias. Un gusto tenerlo por acá, es un gusto y una satisfacción. Pastor, vamos ahí en el audio, en el video que acabamos de ver, faltó El incluir audio. la parte de las preguntas. ¿Me escucha? Sí, sí. Ok, las Bueno, partes, la parte de las preguntas las tengo yo acá, las voy a compartir. ¿cómo no? Ok, a los demás participantes está abierto el chat y pueden abrir sus micrófonos si quieren hacerle alguna pregunta al pastor. Está aquí ahorita, pues él puede responderle y aclarar cualquier duda. Es importante porque eh, la intención es estar seguro de quién hemos creído y qué es lo que el Señor nos brinda a cada uno de nosotros. Es importante. El chat está abierto y también está abierto el micrófono para aquellas personas que quieran participar. Yo voy a compartir las preguntas que están, o las conclusiones, mejor dicho. Mm. Bueno, pastor, es todo suyo el estudio. Comience a lo que es desarrollo de las preguntas que están allí para reflexionar y dialogar. Está abierto el debate. Bueno, me gustaría que hicieran preguntas mejor sobre el estudio, ¿no? Si hay alguna pregunta específica o si quedó alguna duda. De hecho, aquí están lo que es la pregunta para reflexionar. ¿Cuándo piensa, estas preguntas que están dentro del estudio, que dice, ¿cuándo piensa usted que Nicodemo decidió ser seguidor de Jesús? Bueno, todo indica que al final ya vamos a ponerlo así, que se descubre, ¿no? Antes fue de noche, buscó a Jesús de noche por sus inquietudes, pero ya él no podía ser esa persona que iba a hacerlo, como decir, así pues, ¿cómo sería la respuesta? Eh, Porque él al final ya saca su cara, él al final, él se atrevió a salir y ayudar a los discípulos, en este caso ayudar a José de Arimatea, ¿ves? Entonces, pienso que Nicodemo tuvo una decisión por Cristo, ¿ves? Y la vez anterior, también en el capítulo 7 de Juan, donde él siendo miembro del Sanedrín, cuando quisieron tratar de arrestar a Jesús, él no estuvo de acuerdo tampoco. Entonces, como que fue un trabajo lento que empezó en Juan 3, se fue dando por todo el camino y al final yo me imagino que él llegó a comprender el mensaje en la cruz de Jesús. ¿Ves? Amén. Amén. Entonces, eso es lo que indica la importancia y la relevancia que es lo que representa acercarse, tener ese primer encuentro con Jesús. Es importante, es importante. Ok, continuamos con la segunda. Si alguien tiene alguna duda con la primera pregunta, por favor, escriban al chat o pueden hablar, tienen el micrófono habilitado. Pueden participar o incluyo no solo a preguntar, sino también a aportar. Pueden aportar también. Aportar, todos aprendemos aquí. Sí, exactamente, todos aprendemos. La Biblia no es un libro de interpretación privado. Argeli, por favor, si estás por allí, o el pastor Reyito, por favor que me colabore con el chat. Yo estoy compartiendo pantalla y no puedo mirar el chat. Si alguien escribe por el chat alguna pregunta, algún tema, algún comentario, que lo lea, nos lo comparta. Y así vamos interactuando, pues.
Bueno, de todas maneras seguimos con la otra pregunta que dice, ¿puede usted explicar usando sus palabras el milagro de nacer de nuevo? Si supiera que esa pregunta y ese tema, incluso a muchos cristianos todavía no le resulta fácil entender, ¿no? Bueno, el nuevo nacimiento es el momento aquel cuando el creyente, o sea, la persona tiene ese encuentro con Dios y donde Dios entra a su vida a través del Espíritu Santo, ¿no? Y lo hace una nueva criatura. Lo hace una nueva criatura. Cuando hay un nuevo nacimiento, algo que se ve, que se nota en el nuevo creyente, es ese deseo de servir a Dios, ¿no? Ese es el primer amor que conocemos, el primer amor que se da cuando una persona tiene ese encuentro con Dios, ¿no? Quiere hacer, es espontáneo a hacer las cosas de Dios, ¿no? Y todos hemos pasado por eso. Dios quiera que siempre tengamos ese deseo de servirle, ¿no? Desde ese momento en que Dios toma control de nuestras vidas, llena nuestras vidas, ¿no? Entonces nos volvemos una nueva criatura en Cristo Jesús. Todas las cosas son hechas nuevas. El mundo se nos hace diferente cuando una persona recibe a Cristo y tiene ese encuentro personal con Dios, ¿no? Si hay otro que quiera aportar o tiene otra pregunta, sería bueno. Vaya, muchos están callados el día de hoy, ¿no? Están como que todavía en shock con el tema. La mera religión no basta, no basta. Mira que Nicodemo, un miembro del Senadril, tenía mucha distinción, mucho conocimiento, pero sabemos que para Dios eso no basta, no es suficiente. Proseguimos a la otra pregunta que está en la pantalla, que ¿puede usted explicar la diferencia entre entender lo que significa el hecho de ser cristiano y el hecho de haberlo experimentado? Bueno, yo pensé mucho en esa pregunta. Cuando la leí, no recuerdo el versículo donde tenemos que ser hacedores. Ahora mismo no me viene a la mente el versículo, pero sí, pues esta frase, ¿no? Vivir, experimentar ese amor de Dios, donde ya te digo, hay una forma de pensar. Cuando uno experimenta el amor de Dios, nuestra forma de pensar, de actuar, es totalmente diferente, ¿no? Y ahí pues sigo la línea, el hilo conductor ese de donde entra Jesús, las cosas cambian. Y parte de mi testimonio, yo era estudiante del Instituto Militar cuando yo recibí a Cristo. Y yo estaba aquí en cuarto año y me decía, no, el otro año que yo vengo con sangre en los ojos. Todo lo que me han hecho, toda la maldad que me han hecho, voy a hacerla, voy a vengarme de todo eso. Pero en todo ese trayecto, 25 de septiembre, yo recibo a Cristo, ¿no? Y hubo un cambio en mi mente, en mi actuar. Y cuando regreso al colegio de nuevo, ya a ser cadete, no ser nuevo, ya no era igual. Ya yo no quería hacer maldad. Ya yo no quería poner a la gente a hacer los ejercicios porque tenían que hacerlo, ¿no? Entonces hubo un cambio en mi vida total. Es más, la gente me lo decía, usted no es igual a los otros, ¿no? Entonces eso sucede cuando
Jesús entra a nuestra vida. Ahí no, o sea, no es decir que soy, no es decir que soy, porque por ahí hay muchos que dicen que son, sino actuar diferente, que la gente te diga, usted es diferente. No tienes que estar diciéndolo, ¿no? Sino que la gente te señale como una persona diferente. Hay algo diferente en él, hay algo diferente, hay algo distinto en esa persona, ¿no? Entonces, eso es lo importante, ser hacedores, experimentar ese amor, vivirlo. Amén, amén, amén. Un gusto, ¿verdad? Escuchar esas palabras. Pastor Reyito, si tiene algo que complementar allí, por favor. Estuvimos debatiendo en esa pregunta y en las otras preguntas previo al estudio. Si puede argumentar algo, complementar algo, sería de gran bendición. Recuerden que yo estoy compartiendo pantalla y no puedo revisar, no puedo revisar el chat y tampoco puedo ver, tener la visión completa del Zoom. Vaya. Es importante la participación. Esto es un estudio bíblico donde interactuamos todos. Vamos a la otra pregunta que dice, ¿en qué sentido se relacionan el juicio divino y el hecho de aceptar o rechazar a Jesús como Salvador? Repítemelo, ¿en qué relación? ¿En qué sentido? Está allí en la pantalla, es la cuarta pregunta. ¿En qué sentido se relacionan el juicio divino y el hecho de aceptar o rechazar a Jesús como Salvador? Ya. Jesús vino a salvarnos. Ajá, Jesús vino a salvarnos. Pero el ser humano tiene que aceptar esa salvación. El amén. regalo de Dios es la salvación. Ahí te la está dando. Ahí está. Pero tú como persona, el ser humano tiene que aceptarla. Si no la acepta, él es culpable. Él está condenado ya. ¿Ves? O sea, Amén. ahí está el regalo de Dios. Ahí está la mano extendida de Dios, dando su salvación a toda persona. La salvación es para todos, pero el que la toma, el que la acepta, ese es salvo. Y mucha gente no la acepta. Esto no, esto lo tiro para después, esto hago después, no es importante ahora, y entonces eso es lo que sucede. ¿Eh? La salvación es para todo ser humano, pero el ser humano tiene que tomar una decisión por eso. Aquí se trata más que todo en el versículo 17 y 18. 17 y 18, que dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Exacto. En el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Exacto. Exactamente. Más La claro, salvación, más claro, en mi país decían, más claro no canta un gallo. no, sí, ahí está, o sea, la persona tiene que tomar su decisión de creer o no creer. Pues si no crees, eres condenado. Amén. Mira, en mi experiencia yo te puedo decir, por mi testimonio, mira, el Señor, yo sabía que cuando el Señor fija los ojos en alguien, sea como sea, igualito vas ahí al Señor. Yo lo único que decía era en ese entonces, decía yo me tengo que apurar porque si yo no voy por las buenas, el Señor me va a llevar por las malas. Y mira que me llevó por las malas, por rebelde. Yo no hacía caso. Yo soy sincero, yo no hacía caso. Y siempre me invitaban y me mandaban palabras y a mí me me gustaba escuchar la palabra del Señor, me atraía la palabra del Señor, pero yo era rebelde. Y
Y yo tenía clarito eso, de que cuando los ojos del Señor se posaron en mí, yo iba a ser del Señor, por las buenas o por las malas. Y fíjate tú que el Señor me tuvo que templar, me exhortar fuerte para que hiciera caso. Y aquí estoy, pues. Y aquí estoy, gozoso. Bueno, continuemos con la última pregunta que está aquí en la diapositiva, que dice, meditemos sobre Juan 3:16. ¿Cómo se relaciona este versículo con la invitación de Jesús? Venid a mí. Juan 3:16. Sí, voy a dejar de compartir un momentico para compartir el versículo. Oye. Sí, cómo no, cómo no. ¿Me escuchas? Sí, escucho. Sí. Bueno, o sea, yo me imagino a Jesús con las manos abiertas, eh, diciéndole al mundo, aquí estoy. Yo he venido para darle su salvación, yo he venido para darle vida eterna. Vengan a mí, venid a mí, ¿no? Entonces, esto es lo que puedo entrelazar entre Juan 3:16 y el estudio de venid a mí, ¿no? Eso es lo que Ujú. quiere Jesús, que toda persona tenga ese encuentro con Dios, tenga ese encuentro con Jesús, ¿verdad? Amén. Tenga ese nuevo nacimiento Amén. Aquí de está nacer. el versículo que dice Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es Entonces, importante esa observación que hace el pastor Torres, que hace usted, donde dice que la importancia de venir a mí, de ir a los pies del Señor, es necesario, es necesario para que empiece lo que es la conversión. conocí a una persona, a una mujer, que ella decía que ella era muy pecadora, que ella jamás pensaba eh, ella pensaba que Jesús no la podía salvar, ¿no? Ujú, Eh, ella tuvo un encuentro con Dios, ¿no? Y su forma de pensar cambió, y su forma de vida cambió, y su actitud de vida cambió, su mentalidad cambió, y tuvo, eh, antes de pasar a la presencia de Dios, porque ella ya pasó a la presencia de Dios, fue totalmente diferente. Tuvo ese encuentro con Dios y pues su vida era una vida de gozo, de alegría, de saber que Dios la había perdonado y le había dado paz, sobre todo porque ella se sentía que no tenía paz y que Dios nunca iba a aceptarla como su hija, ¿ve? Entonces ujú. sintió la paz, sintió el poder de Dios, sintió el perdón de Dios, sintió el perdón de Dios y después el poder de Dios, que es que es lo importante y lo interesante. Así que Jesús está con las manos abiertas. Amén, amén. Por aquí una persona escribió así, por eso es importante arrepentirnos de nuestros pecados a través de nuestras actuaciones donde se nota nuestro cambio. Por eso debemos ser oidores y hacedores de la palabra, ser obedientes en todo de acuerdo a sus mandamientos y estatutos.
Pastor, corríjame si me equivoco. Todos los temas que tienen que ver con la palabra del Señor es importantísimo y son de edificación para todo aquel que quiera aprender. En esta parte, lo que hablamos de la mera religión no basta es un tema bastante interesante para mí, porque muchas personas vemos que creen que con el estudio solamente conocimiento, adquirir conocimiento de la Biblia, leer sobre estudios y eso, el mero conocimiento, creo que mucha gente cree que eso es suficiente. Sin embargo, como vemos en el estudio del día de hoy, vamos a decir, un erudito, un conocedor de las leyes, que miembro del Sanedrín, para ser miembro del Sanedrín tiene que tener un alto conocimiento de lo que es las leyes y la palabra del Señor, mas sin embargo carecía de sabiduría. Y ese es el nivel de sabiduría que el Señor te ofrece. Ese es el nivel de conocimiento que el Señor te da, solamente Él, nadie más. Entonces, de aquí también la importancia de acercarnos a Dios con un corazón humilde, con un corazón manso, entregándole todo lo que somos. Ayer vimos lo que es el perdón y había una pregunta, ayer vimos la dulce experiencia de perdón, y había una pregunta muy interesante que dice, ¿cómo te acercarías? Creo que decía así, ¿cómo te acercarías tú delante, o qué le dirías tú, cómo te sentirías tú si tuvieras que presentarte delante del Señor con tus faltas, con tus errores? Entonces hubo bastante debate en eso. Entonces es importante tener en cuenta, eso es lo que usted acaba de decir, que muchas veces las personas no nos acercamos a Dios pensando que Dios no nos va a apreciar, no nos va a perdonar, pero sin embargo no. Aquí mismo lo dice en su palabra, en el texto que acabamos de leer ahorita. Dios no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Entonces es importante que nos acerquemos al Señor. Pastor Torres, Bueno, dígame. ¿cuál es la diferencia entre una persona religiosa y una persona que tiene una relación con Dios? Bueno, hay muchas cualidades que se le puede dar a una persona que tiene una experiencia con Dios, ¿no? Donde Dios ha pensado a trabajar en esa persona, ¿no? La humildad, la paz, el perdón, ¿no? Empieza a vivir esta realidad que mucha gente no la tiene. Mucha gente tendrá una moral filosófica muy alta, pero su vida no tiene paz en su vida. A través del tiempo he conocido mucha gente, y en la Biblia también conocemos mucha gente que serán religiosos. Estamos viviendo una Semana Santa donde se ve mucha religión, pero mucha tradición, pero no hay vivencia en otro tiempo, solamente en este momento. Entonces, es algo, el cristiano tiene que ser 24/7, ¿no? Todos los días, todo tiempo, y no solo en una época. Y bien sabemos qué sucede en esta época, ¿no? Se vive una religión, ¿no? Dios quiera que la mayoría de nosotros no lo vivamos, sino que vivamos un cristianismo verdadero. Amén. Por aquí escribe una persona, Pedro López, un amigo mío de Venezuela, un hermano allá de Venezuela. Dice así, Juan 3:16, se presentan dos aspectos interesantes. El primero, divino, el sacrificio que Dios realizó por nosotros, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El segundo aspecto es el que el hombre debe hacer para ser salvo. Es ese encuentro con Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Así se muestra un Jesús lleno de amor a la espera de que el hombre le acepte. Importante lo que dice Pedro, ¿no? Es verdad. ¿Alguna otra persona? Pueden participar. Ya estamos sobre tiempo. ¿Algún comentario? Bueno, yo voy a compartir una alabanza para ir finalizando el estudio bíblico del día de hoy. Espero haya sido de edificación. Y si tienen alguna duda que muchas veces surgen después, pueden hacerla sin ningún problema. No hay ninguna molestia. Pueden hacer sus dudas, la pueden hacer a mí. Yo se la puedo hacer llegar al pastor Guillermo para ser aclarada. O debatimos también, no hay ningún problema. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Lo importante es crecer nosotros como personas, crecer en la gracia de Dios, ¿no? Y, o sea, nunca terminamos de crecer en el Señor. O sea, siempre hay algo nuevo, hay algo diferente. No lo sabemos todo y por eso digo, uno se llena también de otros. Sea nuevo, sea viejo en la fe, nos llenamos, crecemos también cuando aprendemos algo que un hermano a veces nos enseña y que es un nuevo creyente. Amén, eso sí es cierto. Uno no deja de crecer cuando tiene claro que no lo sabe todo. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero con
quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Pastor Guillermo, gracias por el tiempo con nosotros. Bendiciones y bendiciones a todos. Gracias. Dios les bendiga a todos, hermanos. Pronto estaré en la ciudad de Panamá de nuevo. Les visitaré. Que Dios les bendiga. Amén, amén, amén. Gracias a todos por su participación, por haber estado el día de hoy con nosotros. Y les extendemos la invitación para el día de mañana a la misma hora. Pueden conectarse con el mismo link. Mañana vamos a tener la historia de un joven que hizo una decisión fatal. El texto bíblico es Marcos 10 del 17 al 22. Esa invitación está para todos aquellos, si quieren, pueden también invitar a los amigos, conocidos, de los que están aquí presentes también. Es un gusto llevar el mensaje a todo aquel que quiera escuchar, y el que no, también le llamo el mensaje, también se lo llamo. Dios permita que haga la obra en cada uno de ustedes. Un abrazo fuerte a cada uno y el Señor les regale y le bendiga una linda noche. Vamos aquí.